y en base a lo que han dicho las autoridades de salud, que a partir del 18 de diciembre habrá toque de queda y ley seca de 7 de la noche a 5 de la mañana. A partir del 23 de diciembre y hasta el lunes 4 de enero va a haber cerco sanitario en la Pesa de la Chorrera, en Divisa, La Villa, Chagres, Viquí y otros puntos. A partir del 25 de diciembre y hasta el lunes 28, cuarentena total. Y del viernes 1 de enero hasta el lunes 4, cuarentena total también. Flor, ya estás con nosotros. ¿Me escuchas? Buenos días. Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo viste este asunto de las nuevas restricciones? ¿Para mañana es tarde o hacen falta? No sé. Incoherentes como todas. Porque en todo caso debieron hacerse a partir de este fin de 24, semana, el ¿no? 31. No, y a partir de este fin de semana, porque es que esto lo vamos a ver hasta dentro de 2 semanas, ¿no crees? Por supuesto. Esto debió ser desde hoy, desde mañana. Bueno, quizás avisarlo un poquito más, con más anticipación, ¿no? Pero esto es una locura, esperar hasta allá, y además tengo una duda existencial. ¿Cómo va a ser la gente que tiene domicilio en el interior, pero está trabajando acá hasta el 23 o 24? ¿No puede pasar para sus casas? Bueno, sí, lo que dijo, le pregunté eso mismo a la ministra consejera. Lamentablemente, pues a esta hora dice que ya tenía otro compromiso, no podía atendernos para el programa para aclarar esos puntos. Dice que hay que presentar los documentos como pasó en el cerco sanitario de hace unos meses. O sea, tienes que probar que resides del otro lado del cerco. El tema, pero mira que esta mañana estuvo donde Edwin Cabrera, el ministro, y cuando se le preguntó eso, dijo, no, la gente se queda donde está. Si estabas acá, te quedas acá. Si estabas allá, te quedas allá. Entonces, es lo mismo que declararon el Día de la Madre, ¿no? El ministro dijo, no visiten a sus madres. Y la ministra dijo, no vayan todos a la vez. Entonces, ¿a cuál se le hace caso? Esas discrecionalidades son las que permiten los abusos. Pero imagínate, o sea, hay mucha gente que vive del lado de allá del cerco sanitario de La Chorrera, porque no todo el mundo vive en el área oeste, hay gente que vive en Capira. Entonces, ¿cómo pasan? Y si tienen que trabajar en la capital, tú vas a tener que mostrar tu carnet, lógicamente, ¿no? Así es que funciona. Sí, pero se presta a la confusión, ¿no? ¿Qué policía te pare? Y el criterio del policía, porque ante la falta de normas claras, se prestan los abusos. Sí, definitivamente. Yo creo que ya tenemos contacto con Guido. Bueno, parece que tenemos un problema acá en la comunicación con Guido. Pero sí, ese tipo de abuso y esa línea gris que puede existir en estas restricciones es lo que causa casualmente los inconvenientes, definitivamente. Sí, sí. Por lo menos ayer sí sustentaron un poco las decisiones en la conferencia, pero sí me parece que eso de esperar hasta el 25 y en todo caso no hacerlo el 24, no sé si eso te responde a una motivación empresarial o no sé a qué responde. Parece que hubo consenso. No al sentido común. Parece que hubo consenso y también establecer también las necesidades del momento en que estamos viviendo. Es un mes en donde muchas empresas estaban esperando la oportunidad para poder recobrar algo de esa productividad perdida a lo largo de todo este año. Y sí hubo conversaciones con Cámara de Comercio, con el Consejo Nacional de la Empresa Privada. Eso lo confirmó también hoy el vicepresidente de la Cámara de Comercio, acá en el noticiero matutino de Telemetro. Sí, sí, algo. Entiendo que haya habido un consenso, pero no tiene mucho sentido eso de 25. Al final, cuando se dan las fiestas, cuando se dan las cenas, las reuniones familiares, es el 24, no el 25. Bueno, de igual forma también hay o sea, quizás se están apostando a que el toque de queda de las 7 de la noche, que arranca desde el 18, pegue con el 25. O sea, hay toque de queda y ley seca. Y si te diste cuenta, ese anuncio del 18 de diciembre no tiene fecha de cierre, sino que es a partir del 18 y quién sabe hasta cuándo, lo del toque de queda y la ley seca de 7 de la noche a 5 de la mañana todos los días. A mí me parece que esa es otra cosa importante, que deben definir las fechas de las restricciones. Y eso no lo hacen. Mira que eso sí lo hacen en otros países. ¿Tú sabes
que lo tienes hasta el 2 de enero, o hasta Sí. el 6 o hasta el 16. Sí, Pero así, aquí es abierto. Sí, eso es lo que vi. En el caso del 18, solamente la del cerco sanitario sí está definido, 23 de diciembre a 4 de enero. Sí, sí, pero el otro no. Pero el toque de queda y la ley seca yo pienso que va a ser por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Porque es una forma como de guardar a la gente temprano y eso altera también el orden de los comercios. No hay cierre de comercios, no hay comercios esenciales como la vez pasada, es decir, todos los comercios deben estar abiertos teóricamente, pero el toque de queda a las 7 impone de que todo el mundo tiene que hacer lo que tiene que hacer hasta antes de las 7 de la noche, porque después de esa hora va a estar cerrado. Sí, a mí me preocupa un poco la discrecionalidad que se va a dar justamente por la diferencia entre las declaraciones entre las autoridades. Esa diferencia de declarar, es verdad. El punto en donde no se ponen de acuerdo a la hora de establecer un criterio, también la cantidad de fechas, si te pones a ver, genera confusión. Es decir, dónde comienza, dónde termina. Quizás debió ser una decisión mucho más plana, en donde eran las mismas fechas, con las mismas decisiones de aquí a diciembre y pensar entonces lo que va a pasar a partir de enero. Esa pudiese Sí. haber sido otro camino, ¿no? Justamente ayer me mandaron una tablita que hizo un pelado que es dedicado y se dedicó a marcar en los días del calendario cuál restricción aplicaba cada día. Y te digo, es bastante complicado entenderlo. O sea, hay días que no tienes ninguna restricción, otro día que tienes 3 restricciones y otro día que tienes 2. Entonces, saber que el 16 aplica una cosa y el 23 otra, no va a ser fácil para todo el mundo. Y ante la falta de criterio, es donde entran los abusos. El otro tema que me preocupa es, perfecto, nos están restringiendo de una u otra manera de aquí hasta no sabemos cuándo. ¿Qué está haciendo el gobierno por el transporte público? Porque esto no va a bajar el contagio en el transporte público, estas medidas anunciadas. Más allá de la suspensión del 50% o la reducción del 50% de la jornada laboral de las empresas públicas. Mira, solo para agregar el tema de la cuarentena, del toque de queda y las restricciones, hay algo más también que tiene que ver con el acceso a playas. El acceso a playas, ríos, piscinas, balnearios y áreas sociales queda también suspendido del 23 de diciembre al 4 de enero. Pero Eso no lo entiendo, Atenógenes. Sí, o sea, no, tienes una le tienes la tirria a la playa. no, Yo pero quiero saber qué medidas van a tomar contra los casinos. no, ahí sí se puede entrar, ahí no hay problema. Pero ves, entonces, ¿dónde me En puedo ningún punto contagiar hablan más? de los casinos y son lugares cerrados, ¿ah? Por cierto. Por supuesto. Entonces, ¿por qué me vas a restringir un lugar abierto donde estamos yo y mi hija solas, por ejemplo, y no me vas a restringir entrar al casino? O sea, yo puedo ir al casino con 24 personas más conmigo, pero no puedo ir a la piscina con mi burbuja familiar. Sí, esa es la verdad. No, y voy más allá. Cuidado con las áreas sociales, porque las áreas sociales de propiedades horizontales, PH, barriadas y residenciales, dice que se van a mantener cerradas de acuerdo al horario de toque de queda, que arranca el 18. O sea, es un horario de toque de queda de 7 de la noche a 5 de la mañana van a estar cerradas todas las áreas Espérate, sociales. entonces sí puedo ir de 5 de la mañana a 7 de la noche. Sí. De 5 de la mañana a 7 de la noche puedes estar en el área social, pero de 7 de la noche a 5 de la mañana no se puede, porque es contra toque de queda que arranca el 18 y eso no tiene fecha de cierre. Eso es a partir del 18. Por lo Yo menos puedo es lo- entender que cierres las playas y las áreas sociales, los balnearios, las piscinas, etcétera, durante el toque de queda, porque es que igual no puedes salir de la casa después de las 7 de la noche, entonces ¿por qué irías a la piscina? Claro. Y eso lo puedo entender en toque de queda, pero no las 24 horas del día, del 23 al 4. Sí, es verdad, pero así está. Guido está con Espérate, nosotros. así está como. Queda de 7 de la noche a 5 de la mañana a partir del 18. En las áreas sociales, exactamente. Pero las áreas sociales van a estar abiertas el 25 durante el día. No, según esto, van a estar cerradas. Sí, durante el día sí, deben estar abiertas durante el día. Porque estamos hablando de áreas sociales de PHs
y de residencias y de propiedad horizontal, en O fin. sea que durante el día se pueden seguir usando las playas y las piscinas y las áreas sociales. Con excepción del 23 al 4 de enero. ¿Ves que está enredado? Está enredado. O sea, así como te lo estoy planteando, así es el enredo. O sea, sí está enredado, porque es O que sea que agregan durante, lo que áreas me quieres sociales. decir es que durante el día, el 27, no puedo bajar a mi piscina. No, según esto no. Según esto no, porque es del 23 al 4 de enero. Según, O sea, la según prohibición no es a las horas del toque de queda, sino las 24 horas del día. Ujú, porque dice áreas sociales, Bueno, a mí me parece específicamente. una soberana ridiculez eso. Hombre, qué lamentable que pues no podían atendernos para el programa, porque sí que hay preguntas específicas que todavía falta definir. Pero tenemos, Guido ya está con nosotros en acción. Guido, buenos días. Buenos días, Antenógenes. Buenos días, Flor. Disculpen por Hola. temas técnicos. Definitivamente que, como en otras ocasiones, estamos enfrentando un galimatías con todas las medidas que se contradicen entre sí. Por un lado, se recomienda a las personas estar en áreas abiertas, ventiladas, y por otro lado, se prohíbe el uso de playas, piscinas, áreas sociales, etcétera, que son áreas abiertas y ventiladas. Entiendo que sí hay fecha límite. La fecha límite es el 4 de enero, por lo menos en lo que respecta a las medidas restrictivas. Sin embargo, todo parece indicar que estas son medidas a medias, porque como bien han anotado ustedes, en donde parece estar el foco principal de contagio, que son las aglomeraciones que se dan en ciertos servicios del transporte público, como son los busitos piratas, los coaster, etcétera, es donde hay que atacar parte del problema, y no se ve que se estén tomando medidas en eso. Justamente antes de que llegara Guido, hablábamos de eso, del transporte. Sí, el que los funcionarios trabajen un día sí en sus oficinas y un día no, pero tengan que asistir al centro de convenciones Atlapa a colaborar en la elaboración de las bolsas solidarias, también parece un poco contradictorio, porque entonces se va a formar una aglomeración sin precedentes en Atlapa. De manera que hay una serie de interrogantes que nos dejan estas medidas, que ojalá las autoridades puedan aclarar. Ahora, por ejemplo, ya dice que ya no son cercos sanitarios, sino controles sanitarios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Hay una serie de cuestiones que lo que parece concluir es que no quieren que la gente viaje masivamente al interior y a las playas en las festividades del 24 y el 31 de diciembre. Sin embargo, sí, el toque de queda se impone a partir del 25 y del primero. Entonces ahí hay una otra contradicción, ¿no? Sí, buscan desincentivar, me imagino, que la gente viaje, ¿no? Pero hay gente que vive del otro lado, ojo. Exacto, hay gente que trabaja acá y vive en el interior. Entonces, ¿cómo va a ser esa gente? Sí, exacto. Hay una serie de contradicciones. Es típico de las medidas que se han estado tomando en esta pandemia, ¿no? Que siempre hay que salir a explicarlas. Sí, pero no solamente salir a explicar, porque si salieran a explicar, uno dice, bueno, ya lo explicaron. Pero salió el ministro diciendo que te quedas del lado en que estás, y la ministra Ira Ruiz diciendo que si muestras documentación que compruebe que vives del otro lado, puedes pasar. ¿A cuál le hago caso? O sea, yo me imagino ser un policía en este momento y decir, ¿a quién le hago caso? Y por eso, Flor, es que ocurren las decisiones, digámoslo así, discrecionales por parte de los agentes de la policía. Porque como no tienen tampoco dilo directamente, órdenes claras, mandos claros, parámetros claros, entonces ellos tendrán que improvisar. Y eso es una desgracia para la ciudadanía, porque lo que ocurre es que vemos a los policías incordiando permanentemente a ciudadanos de bien, mientras los maleantes hacen su fiesta. Sí, ahí viene el punto. O sea, terminan improvisando, exactamente. Terminan improvisando sobre el cerco sanitario, porque como no queda claro, específicamente, no queda claro. Entonces, ¿qué pasa si vives en el límite entre un lado? Eso ya pasó anteriormente, ¿eh? Las filas eran largas, o sea, lo que viene pues serían una semana, bueno, es una semana tampoco que hay tanto movimiento, pero que va a ser una semana y media más o menos de tranques, de congestionamientos, de confusiones,
es parte de lo que normalmente ocurre cuando se dan este tipo de decisiones, ¿no? Guido, y ya que aquí cada uno entendió algo diferente sobre las playas y las áreas sociales, los balnearios, los ríos, etcétera, ¿qué entendiste tú? ¿Que no se pueden usar de 7 de la noche a 5 de la mañana o que no se pueden usar a ninguna hora? O sea, hay una cuarentena total del 25 de diciembre al 28 de diciembre. En esos días no se podrá usar totalmente durante la cuarentena total. Pero hay, igual del 1 de enero al 4 de enero. Pero hay un toque de queda que es de 5 de la tarde, creo que es de 5 de la tarde a 7 de la mañana en los otros días. Entonces yo entiendo que los otros días se puede usar salvo en las horas de toque de queda. Atenógenes no entendió lo mismo. Pero exacto, no claro, yo tampoco, porque es que cuando ellos publican, ellos publicaron, el MINSA publicó una serie de medidas específicas y sobre la base del decreto ejecutivo que la sustenta, y que hablaba de que el 23 de diciembre al 4 de enero se prohibía el acceso a playas, ríos, piscinas, balnearios públicos, y agregan áreas sociales. Pero más abajo dice, áreas sociales de propiedades horizontales, barriadas y residenciales se mantendrán cerradas de acuerdo al horario del toque de queda. Entonces no entiendo si es que se cierra. Exacto, sí, pero es que arriba dice que se cierra, se prohíbe del 23 de diciembre al 4 de enero. Entonces, ¿para qué agregan áreas sociales para confundir allí, no? Para confundir, pues. Oye, saliéndonos un poquito del tema, y porque es importante, y hemos estado dando seguimiento al programa, finalmente los líderes mundiales que aún faltaban por felicitar al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, lo felicitaron ayer, Putin, AMLO, Andrés Manuel López Obrador de México y Bolsonaro de Brasil. Y lo más importante, el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, también lo felicitó como presidente electo. Entonces, si el presidente actual, Donald Trump, esperaba hacer alguna maniobra con el tema del Senado, parece haberse desvanecido. Sin embargo, todavía hay seguidores de Trump que insisten en luchar hasta el último segundo antes del mediodía del 20 de enero. Ellos pueden patalear todos los días si quieren, aquí no va a pasar nada. Inédita la situación en Estados Unidos y Trump se consolida como el peor perdedor de la historia en las democracias occidentales. Sí, definitivamente, que es el peor perdedor de la historia, de la democracia, y yo creo que de la historia reciente de la humanidad, porque wow, o sea, ya después de todo lo que pasó y que todavía siga negando. Ahora hay un tema con el salvoconducto, volviendo acá a nuestras medidas. Esta mañana la ministra dijo que no se necesitaba el concepto de salvoconducto. Ahora me están diciendo que parece que sí están analizando el tema del salvoconducto. O sea, regresar a lo que vimos en este año con los salvoconductos. A los 600.000 salvoconductos que no permiten llamar lockdown a un lockdown. Sí, exacto. Y eso es lo que no entiendo, porque si estamos hablando de no de una cuarentena total que nada más son unos cuantos días, sino que es restricción de movimiento, aquí no estamos cerrando empresas, como hicimos este año. O sea, no hay... ¿Sería para pasar por la playa, entonces? No sé ahora cuál será el tema del salvoconducto. Bueno. De verdad que hacer programas cuando no hay información es bastante complicado. Sí. Yo no. Hacer claro. Y créemelo, aún teniendo la información y la fuente, se están dando informaciones contradictorias todavía. No sé si es que no se han puesto de acuerdo, pero creo que ellos consensuaron esto con todos los sectores antes de dar la conferencia de prensa. Recuerdan ustedes, ¿no? Hubo comunicados, sí, hubo reuniones. Pero a mí me preocupa que si nosotros, que somos ciudadanos informados, que nos leemos los decretos, no estamos enredados. Imagínate la gente. No hay derecho para que se le alimente la ansiedad y la incertidumbre de esta manera hasta la gente. Por eso te digo, y la confusión la generan los mismos funcionarios. En un canal dicen una cosa, en otro canal dicen otra cosa, en la emisora de radio dicen otra cosa. O sea, si ya dijo la ministra consejera que no había tema de salvoconductos, ¿qué hace la subdirectora regional hablando de salvoconductos? Eso se presta a la confusión, porque en el medio está la autoridad, que es la que debe poner orden a la hora de llamar la atención en un toque de queda o a la hora también de ver el tema del cerco sanitario. Y esa autoridad queda confundida. Habrá que esperar, Gloria Tenógenes, que se publique en la Gaceta Oficial la resolución o el decreto respectivo
para entonces hacer el análisis. Porque con la información que hay, como ustedes estamos hablando así como anotado, al aire. hay una serie de contradicciones que lo que provocan es confusión. Exacto. Así que vamos a tener que esperar la publicación del decreto, a ver si en el decreto no se incurre también en contradicciones. Esperemos que Como no, ya ha pasado. pero habrá que esperar para leerlo, analizarlo y entonces tratar de orientar a la ciudadanía, que es parte de nuestra labor común. Sobre todo, mira, el concepto de cerco sanitario. O sea, ellos ya habían dicho que se habían suspendido el cerco sanitario, la palabra cerco, que era control. Pero ahora, ayer, en lo que publica el MINSA y lo que dijo el ministro es que regresa el cerco, ya no es control, ahora nuevamente es cerco. Entonces, ¿pero cuál es la diferencia? Es mi pregunta. Supuestamente en el cerco te paran y te toman la temperatura. Por lo menos así fue en la última gran cuarentena. En el punto de control no estaban tomando temperatura, a veces era algo al azar. Mira, control, un cerco sanitario, ya tú sabes a lo que va. Control depende del policía. Sí, exactamente. Lo acabas de definir muy bien. Más patética. Depende del policía. Tenemos una pausa, ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Continuamos aquí en Cuarto Poder analizando pues la realidad del país y vamos a establecer comunicación con el abogado Julio Linares. Hay varios temas ahí, Guido, Flor, que íbamos a hablar con Julio, entre ellos también la presencia de muchos altos funcionarios de Estados Unidos en Panamá y en la región. 3 en la última semana. 3 en la última semana también. Él tiene también un tema con los corregimientos. Pero Julio, también sería bueno que opinara sobre el tema de las restricciones que se están implementando en ahora con el tema del repunte del COVID. ¿Qué piensas? Mira que aquí estamos hablando acerca de la forma en que se han tomado estas decisiones y la confusión que pueden generar algunas por no definirse una fecha plana con inicio y fin de las restricciones. No sé qué tú piensas, Julio. Buenos días. Gracias por aceptar nuestra llamada. Cuéntanos. Esta clase de cierres, de confinamientos, insisto, viola el artículo 55 de la Constitución porque no se sigue el procedimiento y viola el artículo 37 del Código Sanitario porque está incluyendo a las personas sanas en los confinamientos. Yo no quiero parecer necio en el tema. Sin embargo, a mí me parece inconcebible que todavía estamos encerrando a toda la población. Y, por ejemplo, en estos 8 días, ¿cómo es posible que una persona no puede bajar a la sala, a su PH, al área social de su PH? ¿Cómo es posible que las personas que viven cerca de parques no pueden ir a un parque a llevar a su familia? Aquí sencillamente se están violando garantías fundamentales. Usted me va y sí, parezco que estoy dando lo mismo. Pero lamentablemente aquí lo que ha debido pasar, y creo que lo mencionó Guido, es que hay que enfocarse el tema del transporte público, donde pareciera que no se está haciendo nada. ¿Dónde está la trazabilidad? ¿Dónde están los cierres regionales? Todos los días vemos que el contagio se repite en una serie de corregimientos. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está ese enfoque en los corregimientos que se están yendo? Te escuchamos, parece que perdimos la comunicación con Julio. Con Julio, exactamente. Pero ese es el punto. Lo que está planteando Julio va exactamente al centro de la discusión que estábamos teniendo, Guido, Flor. Así es, o sea, es la responsabilidad compartida. Si me vas a restringir como ciudadana, dime qué vas a hacer tú como gobierno. Correcto. Julio, abre el micrófono. Lo habíamos planteado en días anteriores a Tenógenes, que el contagio, si le hacemos caso a las cifras que nos ofrecen en las conferencias de prensa de los martes, está identificado por corregimiento. De manera que las autoridades de salud saben en qué corregimientos se están dando la propagación descontrolada, por así decirlo, del virus. Y esos son los corregimientos que habría que cercar y someter a medidas restrictivas. En todo caso, yo comparto plenamente lo que dice el colega Julio Linares, de que todas estas restricciones se han hecho al margen de lo que establece la Constitución y ya hemos explicado el porqué o la causa probable de no querer someterse
a lo que en teoría es un control político por parte de la Asamblea, pero con nuestra Asamblea sabemos ese control político en qué se traduce, lamentablemente. Sí, pero porque no quieras enfrentarte a la Asamblea no te da derecho a violar las leyes. Incluso yo considero que el cierre total es una especie de fracaso. Ejercer la ley del menor esfuerzo, pensar que los contagios no van a continuar si se encierra a toda la población. Estuvimos encerrados 7 meses. Mi pregunta es, ¿eso solucionó la crisis? Yo creo que no. El tema es que había 600.000 y pico salvoconductos y ahora podríamos volver a eso. Era mucho más alto que ahora. El porcentaje de positividad en esos meses llegó a ser 35, rozando el 40%. Ahora estamos en el 20, más o menos en promedio. Incluso agrégale a eso que había menor cantidad de pruebas y además no incluían a los asintomáticos. Ahora hay muchas más pruebas incluyendo a los asintomáticos. Así que ahí está, la matemática no falla. Sí, definitivamente, Julio y Flor y Atenógenes, que lo que se esperaba, mira, y hay que decirlo, por ejemplo, el grupo o el movimiento Todo Panamá está haciendo una labor de trazabilidad basado en la data recogida de las autoridades de salud en los corregimientos que son foco de contagio. Y ahí se está haciendo una labor, es así, selectiva y apuntando, enfocándose en el problema. De manera que no hay por qué encerrar a toda la población. Pero el gobierno decidió de una manera realmente, además de manera contradictoria, porque hay muchas contradicciones, como hemos anotado, en las medidas y en las recomendaciones. Así que habrá que esperar el bendito decreto para diseccionarlo, para hacerle un examen, para revisarlo y poder orientar a la gente. Porque ahora mismo la población está muy desorientada. Incluso yo veo una contradicción adicional, Guido. Estamos haciendo 8 días de cierre a finales de diciembre para entonces decir que vamos a reactivar la economía el 1 de enero. ¿Quién me explica eso? Entonces están forzando a las empresas a abrir con el 50% de una manera escalonada. Sin embargo, las has tenido cerradas por 8 días en los últimos 15 días de diciembre. ¿Quién explica eso? Ya salió el presidente de la Cámara de Comercio diciendo que se van a reunir porque esto no se entiende. Entonces, como tú dices, sí hay contradicciones y eso tiene que corregirse. Sí, contradicciones e incoherencias, porque contradicciones ya hemos visto, ¿no? La de ir al interior, la de los PH, piscinas, etcétera, pero incoherencias en el sentido de por qué vas a cerrar el 25 y el 1 y no el 24 y el 31, que son los días donde realmente hay reuniones, ¿no? Y aquí está la importancia, perdona que te interrumpa, Flor, y aquí está la importancia que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie lo antes posible, porque ya está el recurso dentro del seno de la Corte. Ya presenté un alegato, como ustedes mismos lo saben, porque de eso hablamos el mes pasado, y la Corte tiene que enfocarse y aclarar que se debe cumplir con la Constitución, porque no estamos diciendo que no haya toques de queda o que no haya confinamientos, sino que se exija que haya un balance de los órganos del Estado para que el Ejecutivo sea debidamente balanceado y por el Legislativo, para que sepamos cada 10 días por qué ese confinamiento continúa. Y de hecho ese confinamiento no ha parado desde marzo, ha continuado, porque si bien es cierto, en el día ya estamos libres, en la noche se ha mantenido y ahora vamos a tener 8 días presos nuevamente. Aquí lo que se está pidiendo es que las reglas sean claras. Que las reglas sean claras en cuanto a las decisiones que se estén tomando, Julio. A mí me parece que afecta a la salud mental de las personas, alimenta la incertidumbre, alimenta la ansiedad, que un ministro salga diciendo una cosa y simultáneamente salga la ministra asesora diciendo otra cosa. Exacto. Esto solo se presta para discrecionalidad de las policías y abusos. Ese es el punto. Aparte de que metiéndonos un poquito ya en detalles, por ejemplo, las personas que viven solas y que no pueden salir en estos días a hacer compras necesarias.
¿cómo hacen? ¿El Estado les va a asistir? Sabemos que no, sabemos que nuestro Estado no tiene la capacidad para asistir a esas personas. Entonces, hay una serie de medidas que reitero, tendremos que esperar el decreto, pero de lo que se ha anunciado, una serie de medidas que son no solo contradictorias, sino que son nocivas, aparentan ser nocivas para parte de la población. Entonces, cuando se toman medidas por parte de las autoridades, se tiene que pensar en toda la población. Si bien yo no dudo de la buena intención que puede estar detrás, que es evitar la propagación del contagio para evitar que colapse el sistema de salud, que es la amenaza que tenemos latente a finales de año por las festividades y demás, hay que pensar en todas las personas, no solamente atacar el problema y pensar que puede haber daño colateral. Eso no es admisible, que haya daños colaterales en una acción que lo que busca es preservar la salud. Yo agrego algo más. Algunos han dicho, pero miren lo que está pasando en Alemania. Pero hay que recordar lo que está pasando. En Alemania sí hay un confinamiento fuerte, pero el gobierno alemán está entregando 10.000 millones de dólares a la población, precisamente para evitar una catástrofe económica, una catástrofe financiera. Yo me pregunto, proporciones guardadas, obviamente, Alemania tiene 84 millones de habitantes. Yo me pregunto, ¿Panamá está haciendo lo mismo en proporción? Por supuesto que no. Así que no me vengan a decir ahora que es que Alemania, que es un país de primer mundo, un país adelantado, tiene un confinamiento absoluto. Claro, lo tendrá, pero está pagándole a su población para evitar que haya una catástrofe económica y financiera, cosa que no está sucediendo en nuestro país, proporciones guardadas tomando en cuenta la cantidad de habitantes en ambos estados. Evidentemente, con toda la deuda que hemos adquirido y que sí alcanza para muchas otras cosas como remodelaciones, contratos, hasta de sodas, hasta para comprar sodas hay plata aquí. Pero el personal médico no cobra, no trabaja con insumos. Conozco de un hospital que están haciendo vaca entre los funcionarios para comprar guantes para el personal médico. Y entonces le vas a dar un bono de $100 a la gente. Y no se me olviden estas palabras nunca del presidente, porque la manta no da para más. Aquí tú pudiste permitir, por ejemplo, el Estado que pudo haber hecho, el gobierno, no el Estado, el gobierno, inyéctale al transporte público. ¿Para qué? Para tratar de que los buses y el metro generen con mayor velocidad, y esa velocidad, esa cantidad de vagones, cantidad de usos, aminoraría en las aglomeraciones. Pero no, lo que pasa es que en este país los intereses son otros. Y nos vamos entonces al tema de las planillas, al tema de la creación de corregimientos y a otros temas de alquiler de automóviles y temas de contratos millonarios en imágenes, porque vemos a cada minuto vemos un video nuevo diciendo cosas nuevas para alabarse, para autoalabarse el gobierno, y en eso se está yendo los fondos. Y es verdad lo que dice. Ahora, Julio, ahora que lo mencionas, estabas hablando del tema de los corregimientos, porque todo es parte de, o sea, todo este asunto, a hablar de corregimiento, por ejemplo, en medio de la pandemia, en medio de esta situación crítica, era algo que llamó la atención a todo el mundo, pero tengo entendido que tú has profundizado en este tema de los corregimientos. Sí, mira, yo hace un par de meses estuve en un programa con un colega de ustedes, el periodista Alexis Sánchez, hablando más que nada de la parte técnica de la creación de corregimientos. Y quiero ser muy breve porque es importante que se sepa. El tema de la creación de corregimientos viene de la Constitución y está regulado en la Ley 65 de 2015, que es a su vez reglamentada por un decreto ejecutivo del 2016, el número 344. Y voy a señalar nada más 3 requisitos que pide esa ley. Una es, y los voy a leer porque es bueno tener la ley en la mano. Uno dice así: la propuesta de creación de nuevos corregimientos deberá estar firmada por lo menos por el 10% de los ciudadanos del futuro corregimiento. Ahora yo me pregunto, ¿dónde están esas actas? ¿Dónde están esos documentos que demuestran que el 10% de los ciudadanos de cada nuevo corregimiento lo firmaron? 2, debe haber un informe socioeconómico y financiero del MEF. Yo me pregunto, ¿dónde está ese informe financiero y socioeconómico del MEF? ¿Dónde está?
Y tercero, hay un informe técnico que ha debido elaborar la Comisión Nacional sobre Límites Político-Administrativos, que es presidida por el Ministerio de Gobierno. Y yo me pregunto también, ¿dónde está ese informe técnico nacional sobre límites político-administrativos? El presidente de la República dijo que se habían cumplido con todos los requisitos. Estos son documentos públicos que nadie conoce. Él nada más mencionó, por ejemplo, un informe de asesoría legal de la presidencia elaborado por el abogado Harley Mitchell. Eso no está mal. Pero mira qué casualidad, ese informe no es parte de la ley, no lo señala la ley, pero de todas maneras nos gustaría ver qué es lo que dice el informe del señor Harley Mitchell. Pero yo me quiero concentrar en este informe de la Comisión Nacional sobre Límites Político-Administrativos, porque hace 2 meses la Asamblea Nacional, con fondos nuestros, hizo una especie de propaganda donde señalaba que todo se había cumplido y que existía este documento. Y cuando demuestran el documento, sale el encabezado y las firmas, no el contenido. Y yo me pregunto, ¿por qué no salió el contenido? ¿Será que ese informe del propio gobierno que preside el Ministerio de Gobierno sugirió lo contrario? Eso hay que verlo. Y por eso es que el periodista Alexis Sánchez ha solicitado a la Asamblea Nacional copia de ese informe. Veremos ahora cuántos malabarismos hará la Asamblea Nacional para no entregarlo, si se da el caso. Ojalá lo entregue. Pero ese informe es importantísimo, porque ahí vamos a ver si en verdad era técnicamente viable que esos 10 corregimientos fueran creados. Comisión Nacional de Límites Políticos Administrativos. Eso está adscrito al Ministerio de Gobierno, ¿cierto? No está adscrito, pero la preside. Esa comisión la preside el Ministerio de Gobierno y la conforman varias instituciones, el Tribunal Electoral, la misma Asamblea Nacional, el Instituto Geográfico Tommy Guardia, la Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas. Estamos hablando de instituciones de gran peso. Así que lo importante es que la ciudadanía conozca ese informe que no ha sido enseñado a la opinión pública. Y repito, ellos hicieron una propaganda muy bonita, como les dije, pagada con fondos nuestros, donde solamente detallan el encabezado y las firmas, pero no el contenido. Para mí eso es altamente sospechoso. A ver, aquí lo encontré. Dice que la comisión, y esto según una gaceta del 9 de diciembre del 2016, dice que esa comisión está integrada por el ministro de Gobierno, que la preside, el presidente de la Asamblea Nacional, el presidente del Tribunal Electoral, el ministro de Economía y Finanzas, el director del Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia y el director del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría. Esa comisión, debe haber un informe de esa comisión para la creación de estos corregimientos. Asumo, Precisamente la carta del periodista bocatoreño Alexis Sánchez va en ese sentido, y creo que te mandé copia porque esto es un tema público. Sí. No estamos hablando de un secreto de Estado. O sea, ya la carta se presentó, creo que la semana pasada, y la idea es que la Asamblea, porque fue la Asamblea la que sacó esa propaganda, y obviamente esa carta está dirigida a la Asamblea, pero con CC al presidente de la Comisión de Asuntos Municipales y al Ministerio de Gobierno, porque el Ministerio de Gobierno es el que preside la comisión. Esperemos a ver cuándo entregan esa copia. No, y esperemos a ver si existió o no existió una recomendación de la comisión. No, por supuesto, de repente la comisión dijo que estaba bien y bueno, ya aclaró el tema y bueno, tendremos que esperar la próxima. Y a lo mejor, como te digo, no se trata de pensar de que dijeron que no, pero hay que ver el informe, como hay que ver, como te digo, como que ver otros informes del MEF y las actas que debieron hacer en los corregimientos del 10% de los pobladores de los nuevos corregimientos. ¿Dónde están esas actas? Bueno. ¿Por qué no se ha enseñado? O sea, hay muchos temas escabrosos, oscuros en esta conformación de corregimientos, y de verdad, para mí son palabras mayores. Eso de que el presidente ha dicho que aquí se cumplió. Yo no creo que aquí se ha cumplido hasta que la ciudadanía constate visualmente esos documentos. Lo único que se conoció, como bien anota Julio, fue
el argumento del presidente de que el asesor legal o el director de asesoría legal de la presidencia, Harley Mitchell, le dio el visto bueno, el ok, y también una no objeción del Tribunal Electoral. Pero eso no, ninguno de esos dos requisitos están establecidos en la ley. No son requisitos, no son requisitos taxativos en la ley. No están de más, acepto, no están de más, pero no son requisitos taxativos en la ley. Pero además él podía vetar por inconveniente. Dime, perdón. Además, él podía haber vetado por inconveniente, no solamente por inexequible o inconstitucional. Perfectamente, él podía, sí, la inconveniencia no implica que haya ilegalidad ni de procedimiento, o en el fondo sencillamente que, sí, la palabra lo dicen, no le convendría al país por tal motivo. Inconvenientes creo que hay muchos, empezando por el tema presupuestario. Este país se ha disparado un presupuesto de 24.000 millones para 2021, cuando el propio gobierno ha dicho que los ingresos van a caer a como estábamos en 2011. Entonces, ¿cómo tú explicas que aquí podemos tener un presupuesto de 24.000 millones si van a tener ingresos como estábamos en el 2011, cuando los ingresos fueron 13.000 millones, prácticamente la mitad? Esos son argumentos que nadie entiende. Pero son los que están dando bueno, hace poco un funcionario dijo que, bueno, ¿cuál es la razón? La razón es que podemos imitar el milagro financiero de Irlanda. Ahora, el que nos está escuchando y se pregunta, bueno, ¿y qué tiene que ver con los corregimientos, con las restricciones? No, todo tiene que ver, porque estamos hablando de restricciones, estamos hablando de cuarentena, estamos hablando de situación económica, y entonces, ¿cómo estamos inventando crear nuevos corregimientos? Mira, es una lástima, fíjate, ¿no? De verdad que es una lástima que nosotros a estas alturas del partido, en el medio de un drama como una pandemia a nivel universal, tengamos todavía que estar tocando temas de transparencia y de rendición de cuentas. Aquí se ha dicho, y creo que alguien lo dijo ayer, el ciudadano está altamente regulado y altamente... se nos insiste, sobre todo, y te lo digo yo como abogado corporativo que soy, todo lo que he tenido que vivir dentro del tema de las regulaciones y de las imposiciones. Pero yo no veo que esa misma fuerza se aplica, por ejemplo, a la justicia. Porque todo este tema de las regulaciones, y aquí cito a Flor Mirachi porque lo dice mucho, aquí se castiga al profesional, pero el tema de fondo es la justicia. La justicia panameña es el verdadero problema en Panamá, y por eso todas esas regulaciones y esas imposiciones se están dando. No porque los profesionales del derecho o de la banca o de la finanza estamos fallando, es porque la justicia no funciona. Entonces, ese charco de la justicia nos cae a todos. Pero yo no veo que aquí se hace nada por la justicia. Aquí, sí, la justicia anda, falla cuando le da la gana, dice lo que le da la gana. Así que yo quería dejar plasmado eso, porque también a veces se quiere poner a todos en el mismo churuco. Eso no es así. Los profesionales del derecho serios, que lo somos la mayoría, estamos cumpliendo. Lamentablemente la justicia, el sistema de justicia no acompaña, y la institucionalidad no ayuda tampoco. Porque aquí hay otros intereses están muy lejos de que las cosas se hagan bien. Bueno, efectivamente, Julio, cuando uno revisa los postulados, por ejemplo, de la Cruzada Civilista, que eran la base de luchar por democracia, justicia y libertad, alcanzamos la democracia, imperfecta, pero la alcanzamos. Tenemos libertad, ahora con restricciones, pero tenemos. Pero en la justicia, la calificación definitivamente no alcanza ni para rehabilitar. Como dijo el otro día el invitado Juan Macay, nuestra justicia está en una hamaca, ahí descansando, echándose fresco, y ahora que entró el verano, peor. Sí, exacto, y te digo, y como abogado, y lo digo porque yo a diferencia tuya, Guido, que has tenido la oportunidad de estar en muchos cargos públicos y has hecho un muy buen trabajo, yo no he tenido esa oportunidad. Yo me he mantenido en mi terreno privado, y sí, los golpes han sido durísimos, y nosotros no hemos salido ni a la calle, no hemos salido a protestar, sencillamente hemos aceptado y hemos seguido adelante con todas las injusticias que podemos hablar, porque ese es otro tema. Sin embargo, mientras aquí la justicia no haga su papel y no se enderece, y eso vuelvo y lo repite Flor siempre, y en esto estoy de acuerdo con ella, aquí
van a seguir y nos van a seguir cogiendo de congos, lamentablemente. Y yo aprovecho para aplaudir lo que dijo la canciller, creo que ayer o antes de ayer, la canciller panameña. La aplaudo de pie cuando ella dijo que Panamá de alguna manera es el chivo expiatorio de Europa en materia de listas. Y es cierto, porque allá se incumple todavía menos. Lo que pasa es que son los países ricos que hacen lo que les da la gana. Así que yo quería también dejar sentado esto y sí, aplaudo a la canciller porque sí dijo una gran verdad. Panamá es el chivo expiatorio, pero lo seguirá haciendo, lamentablemente, si aquí la justicia continúa en este camino equivocado. Oye, Julio, muchas gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Tenemos una pausa, regresamos. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Guido, Flor, ya en la parte final, hombre. Se nos fue el tiempo hoy, ¿eh? Guido. Se nos fue porque los temas son interesantes, son de actualidad, son recurrentes además, desafortunadamente. Y bueno, ya te digo, lo que tendremos que esperar es a ver en qué día se publica en la Gaceta Oficial el decreto respectivo para hacer el análisis, la disección, tratar de orientar a la ciudadanía. Sí, yo creo que va a ser clave que la Gaceta va a ser clave. Flor, ¿nos escuchas? Sí, claro, alto y claro. Hay que esperar a ver. Lo que estamos hablando es haciendo conjetura, a pesar de que ya se dio el anuncio oficial, seguimos haciendo conjeturas porque ni ellos mismos pueden ser claros ni coherentes con ellos mismos. Sí, es que hay contradicciones propias y que hemos visto, ojo, hay que ser claros también en eso. Hemos visto estas contradicciones a lo largo de toda esta pandemia. Un día dicen una cosa, al día siguiente otra. Hoy viene el anuncio y dicen, no, el anuncio no viene hoy, sino mañana o pasado mañana. Hemos sido testigos de esto a lo largo de toda la pandemia. Sí, ¿sabes qué no hemos hablado? Que me parece una locura lo que van a tener que pasar los restaurantes ahora. Cerrar a las 7 de la noche, bueno, antes, porque la gente tiene que llegar a sus casas a las 7. Representa 0 ganancia en la cena de los restaurantes. Y hay restaurantes que solo abren de noche. Y que poco a poco estaban recuperándose. Gloria Tenógenes, porque por ejemplo, entre las medidas se extendió 1 hora la posibilidad de delivery de comida de los restaurantes. De 9 de la noche que estaba a las 10. Entonces, ahí hay otra contradicción. Es el ensayo y error que desafortunadamente nos ha acompañado, que se justifica para el tema de la ciencia, porque es un virus nuevo, pero no se justifica para el tema de las medidas que tienen que tomar las autoridades. En eso tendría que haber eso simplemente se moriría. Y un mínimo de claridad en la comunicación de cómo se esbozan, se determinan y se anuncian esas medidas. Es correcto. Es verdad, en el anuncio hay una contradicción, porque hablan del delivery de restaurantes, pueden operar hasta las 10, pero el delivery a partir de las 7 se excluye la venta y entrega de licor. O sea, esa área gris en estas decisiones. Estas líneas delgadas son las que ocasionan los abusos y la discrecionalidad. Bueno, así terminamos, 9 en punto de la mañana. Gracias, Guido, Flor. Será hasta mañana. Chao. Aquí en Cuarto Poder. Hasta mañana. Hasta mañana, nos vemos.